arquitectónico y cada una de las artes analizadas de dos de las más grandes civilizaciones, entonces antiguas. Eso me parece interesante para ver si tienen dudas respecto al abordaje, respecto a alguno de los contenidos, antes de empezar a hacer un repaso. Yo quiero preguntar una cosa. Sí, Tomás. Ahí, en la parte en la que habla de la religión, dice que hay dioses locales y dioses cósmicos. ¿Y o sea, cuál sería la diferencia en eso? Porque en realidad tenían, nosotros los vemos como una entidad completa, como la civilización completa, pero en realidad eran pueblos separados, llamados ciudades-estados, y cada uno tenía sus respectivos representantes. Entonces ellos adoraban, como eran politeístas, adoraban a muchos dioses, y cada uno tenía su respectivo orden de... O sea, cada uno representaba una cosa distinta. Entonces tenían los dioses como secundarios, que eran los dioses locales, y después los dioses cósmicos, que eran los que regían absolutamente a todos. Esos eran estandarizados, si se quiere. Entonces tenían distintas categorías de estos dioses, eran demasiado complejos hoy en día para entenderlos, que las religiones hoy en día son monoteístas, entonces nos cuesta entender esa multiplicidad, pero si era para la guerra era uno, si era para el sol era el otro, para la belleza, o sea, el dios de la música, cada uno tenía su respectivo orden y categoría, y por eso tenían los dos tipos de dioses, los cósmicos, que eran los generales, y los locales. Por eso se dicen que eran politeístas, pero con tendencia al monoteísmo, en ese sentido. Que vamos a ver que en los videos la religión era realmente importante en Egipto, todo estaba regido por la religión, en una alianza muy complicada, muy importante con los faraones, o sea que la política con la religión estaban realmente muy unidos, porque el faraón quería estar cerca de los dioses, se quería creer Dios, entonces necesitaba de los sacerdotes que les diera ese poder, y los sacerdotes querían estar cerca de los faraones, porque de esta manera tenían un montón de riquezas y de favores, y llevaban una vida mucho más importante. Entonces las dos áreas se nutrían mutuamente y ejercían un gran poder entre sí. Entonces, y el arte, porque si vamos a analizar lo que tiene que ver con la civilización y el arte estaba en función a eso. El arte no era, como veníamos viendo con las civilizaciones anteriores, no era para ser apreciado, no tenía que ver con una cuestión de belleza y de estética y de expresión personal, porque yo quiero expresar lo que siento, entonces armo una obra. No, en realidad los artistas en esta época eran empleados, eran artesanos, especialmente lo que tenían que ver con los escultores y los pintores, que estaban en función a lo que se les determinaba. Ellos tenían que aprender normas muy rígidas sobre cómo se tenía que representar cada una de las cosas, no había ese lugar a la originalidad y a la expresión, y las obras iban todas directas a los templos y a las tumbas, o sea que era en realidad como una decoración más hacia esos templos. Entonces, eh, esto como una cuestión importante a tener en cuenta sobre cuál era el papel del artista y el papel del arte en esas civilizaciones. En realidad cumplían una función muy importante, que era adorar a los dioses y acercar los dioses al pueblo con sus respectivas representaciones. Y como el faraón y su familia se creían que descendían de esos dioses, ellos también se representaban de esa manera. Y como creían en la vida después de la muerte, esto es fundamental en lo que tiene que ver con Egipto, ellos necesitaban hacer las cosas perdurables en el tiempo, porque si la escultura perduraba en el tiempo, quería decir que ellos también.
Y esto es lo que nos permite hoy en día poder conocer las obras, gracias a que las preservaron. Y ambas cosas, el tema de la perdurabilidad, que encima tenían la ventaja de tener la piedra, que era muy buena, entonces eso nos permite que estén en bastante buenas condiciones. Y el hecho de la monumentalidad, el hecho de que sean grandes, porque ellos a través del arte, a través de estas expresiones, a través de las pirámides y las esculturas gigantes, era un sinónimo del poder que ellos tenían. Ellos también eran monumentales, pesados, perdurables en el tiempo. Entonces, no podían no hacer cosas grandes y cosas imponentes. Entonces, vamos a tener en Egipto la cuestión de la religión, la vida después de la muerte, el tema de las piedras. Todo esto, estos pilares son sobre los cuales se hizo la civilización y todo giraba alrededor de eso. A diferencia de la Mesopotamia, que no sé si alcanzaron a verlo, pero en la Mesopotamia esto no era importante. Encima tenían la contra, si se quiere, o para nosotros, sería que no tenían piedra cerca, entonces ellos se tuvieron que valer de otros recursos y ahí es donde empezaron a utilizar el adobe o el ladrillo, que pasaría a ser el adobe cocido, y tuvieron que hacer las obras de otra manera. Ya no se podían hacer monumentos tan grandes y tampoco tenían un sentido útil, funcional, porque como ellos no tenían por qué andar adorando a esos dioses tan grandes, por más que la religión era importante, hay una diferencia sustancial en eso. Y el tema de los materiales fue fundamental para que no pudieran hacerlo. Ellos no podían hacer columnas, por ejemplo, porque no tenían ningún material resistente. Entonces, empezaron a utilizar el arco, la bóveda, eran construcciones un poco más reducidas, y eso es una de las diferencias que tienen entre la Mesopotamia y Egipto. Y se ven juntas porque ambas civilizaciones sucedieron más o menos al mismo tiempo y surgen desde el Neolítico. O sea, tomamos partes del Neolítico y esta es la continuidad. Algo fundamental de la Mesopotamia que quiero dejar bastante en claro es el tema de la gran civilización que fue, los grandes avances que hicieron. No sé si alcanzaron a ver el tema de la escritura, era fundamental. La escritura, inventaron la rueda, la medicina era impresionante, la astronomía, llegaron hasta saber cuándo venían los eclipses. O sea, nos cuesta entender hoy en día cómo una civilización sin los instrumentos actuales, como radares, satélites, telescopios, o sea, no existía la óptica. Entonces, cómo lograban tener esa noción de los astros y de la astronomía, que utiliza esta base de la astronomía, les servía en un montón de aspectos de la vida, como por ejemplo la agricultura, que la agricultura ellos tenían tierras muy fértiles, porque estaban localizados alrededor de los dos ríos, de Éufrates y del Tigris. Esta tierra les cultivos. Como inventaron la rueda, hicieron el arado, entonces el arado les permitía, tirado por bueyes, les permitía trabajar la tierra mucho más. Esto les generó muchos excedentes y esto les daba un poder de negociación con otros pueblos impresionante y pasó a ser la base de la economía de la Mesopotamia. Hasta acá se entiende porque por ahí me doy cuenta que por ahí estoy mezclando los dos temas de Egipto y Mesopotamia y no quiero que quede caótico, pero yo les quería mostrar cuáles eran las diferencias y las similitudes entre los dos pueblos. Para que no sigamos viendo por ahí las cosas tan aisladas una de la otra, y entendamos que estos pueblos, por más que estaban separados entre sí, tenían un montón de similitudes que, como en los dos pueblos
separados entre sí, tenían, los dos inventaron la escritura. O sea, y la escritura no se inventó porque sí, sino porque realmente era necesario. Pasaron a ser imperios tan grandes, especialmente lo que es Mesopotamia, se empezó a comercializar tanto, que se empezó a trocar, que tenían que tomar un registro de eso que se vendía, que se compraba, quién debía, quién no, quién había respetado las cosas o no. Entonces tuvieron que inventar un sistema para eso. Por eso al principio la escritura era muy básica, era solo decir tal debe tal, este pagó tanto, y después se fue complejizando, empezaron a necesitar palabras mucho más complejas para describir las cosas. Entonces pasamos de un dibujo, de un ideograma, de un pictograma que decía pez, que decía grano de arroz, a cosas más complejas. Decir, bueno, por ejemplo, comer pan, teníamos que necesitar el dibujo de una boca y el dibujo del pan. Esto empezó a complejizar un poco más, llegó un punto en el cual esto era demasiado difícil de poner a lo largo de las tablillas, entonces empezaron a crear nuevos ideogramas, mucho más complejos, que ya significaban un concepto. Este avance les permite el uso de esta escritura para cosas más complejas, como por ejemplo los códigos. Inventaron los códigos civiles y penales, o sea, crearon las leyes. Estas leyes tenían que estar redactadas en algún lugar, y empezaron a crear obras literarias. O sea, las obras literarias que hasta ese momento, los poemas, los refranes, la música, el Código de Hammurabi, exactamente, Mariana. Estas obras que se pasaban de generación en generación oralmente, estos mitos, empezaron a escribirse y se empezaron a... ¿No se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Y empezaron a volcar estos relatos que se hacían oralmente en las tablillas. Y por suerte, una de las cuestiones que fueron importantes es que se crearon bibliotecas en donde empezaron a guardar esas tablillas de arcilla, y gracias a eso tenemos, por suerte, bastante. Llegaron a tener 30.000 tablillas guardadas en un lugar, con textos de todo tipo, religiosos, físicos, científicos, de medicina, de literatura. O sea, el grado de conocimiento y de interés que tenían estos pueblos era fantástico. Lamentablemente eran muy bélicos y esto hacía que permanentemente estuvieran cambiando de mando los pueblos, y pasaron a ser los sumerios, después vinieron los asirios, los babilonios. O sea, esto les imposibilitaba una constancia a lo largo del tiempo, que no sucedió, por ejemplo, en Egipto. A pesar de las invasiones, ellos pudieron mantenerse mucho más firmes a lo largo del tiempo. Por eso, por ahí, era un poco más complejo el tema de Mesopotamia, porque uno tenía que reducir, por lo menos a mí se me complicó en ese sentido, porque cada pueblo tenía su propia idiosincrasia y su propia cultura. Entonces, ¿cómo poner en 30 diapositivas algo que fue, o sea, que uno dice Mesopotamia, pero en realidad eran muchos pueblos que fueron tomando el poder a lo largo del tiempo? Pero bueno, más allá de que eran muy bélicos, eran personas realmente con una gran capacidad de discernimiento, con mucha inteligencia, y le permitieron sacar el jugo a ese terreno fértil de una manera magistral. Porque con esta escritura, con el tema de las leyes, con de la biblioteca y la astronomía, lograron tener unos calendarios espectaculares con una precisión increíble de los días, de las temporadas, de las épocas. Esto les permitió también tener una noción y una regularidad del tema de las siembras y las cosechas. Entonces fue fundamental en un montón de aspectos.
y la regularidad de la economía con la moneda, con el trueque de otros alimentos o de otros elementos con otros pueblos. Realmente fue una evolución muy grande la que se hizo en la época de Mesopotamia, por eso se toma como uno de los referentes y es hoy en día considerada como la cuna de la civilización. Ahí las ciudades eran muy grandes, había muchos habitantes, fueron muy importantes. Estas ciudades eran fortificadas, eran amuralladas, tenían algunas tenían fosas para protegerse, porque era tal la riqueza que había que todo el mundo se quería hacer de eso. Y entonces había muchos pueblos nómadas y de las cercanías que iban directamente a hacerse de todo eso. Bueno, y específicamente con respecto al arte, hay muchas cosas que no llegaron hoy en día, como les decía, por esta cuestión de que para ellos no había una cuestión de que tenía que perdurar en el tiempo, o sea, no es que ellos creían en la inmortalidad, ni que era intocable todo eso. Pero sí hubo muchísima mayor originalidad. Acá sí había más expresión, acá sí había, vemos en las estatuillas, en las esculturas que se encontraron, que eran muy diferentes entre sí, cosa que no ocurría en Egipto porque ellos tenían que mantener sí o sí una norma. Los dioses se representan de esta manera, los faraones de esta manera, si las figuras están sentadas tienen que ir con las manos sobre las rodillas, si son hombres van pintados más oscuros que las mujeres, si es una persona importante va más grande que los demás. Sí, Mariana, los escritos en arcilla deben haber... Lo que pasa es que hay unos que fueron guardados en una biblioteca que por suerte, eso sí, se preservaron en el tiempo. Pero sí, la mayoría desapareció, por supuesto. Lamentablemente. Los egipcios primero empezaron con esas tablillas y después inventaron el papiro, que los hacían con hojas de palmera, y este papel les permitió escribir mucho más rápido, entonces lograron hacerlo en un periodo de tiempo mucho más reducido, y se podían guardar y trasladar por los lugares de una forma mucho más rápida. Además, empezaron a colorear y a poner pinturas que ayudaban al entendimiento de esas escrituras. Como por ejemplo el de los juicios de los muertos, que era el libro de los muertos, que fue fundamental para entender la importancia que tenía todos esos rituales funerarios. Ese libro no solo está escrito con los jeroglíficos, sino también muy bien representado, muy bien dibujado. Entonces eso nos da una pauta de la importancia que tenía. O sea, para pasar a ser uno de los primeros libros que se crearon en la historia de la humanidad, realmente quiere decir que era troncal, era realmente fundamental eso. Tenemos un trabajo del año pasado realizado, y lo voy a buscar, sobre el libro de los muertos como objeto de investigación. Buenísimo, sí. No sé si alguno ya estuvo pensando en el tema que va a ser el trabajo práctico, pero con Mesopotamia y con Egipto se suman muchos más aspectos a analizar que están buenos. O sea, por si hay alguno que le interesa algo en particular de estos dos pueblos, por ahí se encuentra un poco más de información que el de los anteriores. O sea, de cualquier manera hay Sí, unos trabajos de las estatuillas del Neolítico y eso que estaban muy buenos. sí, hay uno de las maravillas del mundo antiguo, esto que vos lo viste en el video de Mesopotamia, que son los jardines colgantes, que es lo más frustrante quizás, porque ahí sí no se encuentran ruinas, se puede analizar el lugar donde estuvo, se pueden ver las dimensiones que posiblemente haya tenido, pero son espacios que han desaparecido totalmente con el tiempo. O sea, solamente quedan registros, pero no quedan partes
de esos grandes monumentos. Ese es quizás uno de los más... había grupos que accedieron en algún momento a una reconstrucción que está en internet. Hay 2 o 3 reconstrucciones interesantes hechas en 3D que permiten entender un poco cómo era y cómo era el sistema de riego y cómo era todo el sistema de ingeniería, en realidad que era muy, muy interesante, pero es uno de los pocos que no hay como otros registros. Sí, También el yo año lo pasado, puse a estas sí, imágenes. De Mesopotamia hay mucho que es reconstrucción 3D, como los sí, zigurat y eso, o sea que desde los jardines de Babilonia lamentablemente son solo esas reconstrucciones. sí, 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 y no hay otras opciones. Sí. Eh, pero bueno, son formas de acceder. Lo que sí encontraron el año pasado fue una noticia de un atentado que hubo contra unas obras de arte mesopotámico, no me acuerdo si era sumerio, en un museo que hubo un tipo que entró, creo que estaba en la BBC, lo debo tener en el grupo de Facebook, y destruía todas las obras, todas las esculturas, eran esculturas, por considerarlas blasfemas. Eso había sido noticia, digamos, en el 2019. Así que, digamos, hay cierta predominancia todavía de ese arte como manifestación provocadora dentro de lo religioso de Oriente. Sí, tal cual. Eh, con respecto a la arquitectura en la Mesopotamia, esta sí logró mantener a lo largo del tiempo, por más que hubo todos estos cambios de imperios y de pueblos, sí logró mantener una estructura estable y todos hicieron más o menos las mismas representaciones. Los zigurat, que son como si fuesen estas columnas escalonadas, eh, que llegaron a tener 7 pisos. Las que tenían 7 pisos eran en representación cada piso a un astro. Los primeros 5 eran de los 5 planetas que ellos conocían, y después el sexto piso tenía que ver con la luna y el séptimo piso tenía que ver con el sol, que en ese séptimo piso era donde ponían la escultura que representaba al dios. Eh, entonces ahí tenemos otra vez la unión religión, astronomía o astros, eh, y, y bueno, estas arquitecturas ellos la lograron mantener a lo largo del tiempo. Uno puede, es difícil por ahí saber quién la hizo porque están bastante estables, pero sí vemos después modificaciones en lo que tiene que ver con la escultura. En la escultura sí eran mucho más libres porque ya no estaba tan atada. O sea, estas esculturas que se encontraron chicas no eran estas monumentales que eran para decorar los templos. Entonces, acá había así un poco más de espacio a la interpretación y a la originalidad, un poco. O sea, no nos vamos a creer que estos eran artistas como los creemos hoy en día, que hacían lo que se les ocurría. Eh, por supuesto, también muy atado a los materiales que ellos conseguían y que sabían utilizar. Entonces, los últimos pueblos mesopotámicos ya sabían utilizar el bronce y la fundición. O sea, esto es fundamental porque quiere decir que lograron hacer los hornos, que lograron templar el metal, que el metal era una de las cosas que ellos trocaban con otros pueblos, y les dio un grado de perfección increíble, porque si tenemos en cuenta fundición de bronce, ellos necesitan moldes sobre cuál vaciar ese bronce. O sea, estamos hablando de unas técnicas mucho más avanzadas y que le dieron un grado de detalle y de precisión muy lindo. Eh, estas estatuillas no solo estaban decoradas de esa manera, sino que muchas tenían la incrustación de metales o de piedras para hacerla un poco más rica, especialmente en el que tiene que ver con los ojos. Eh, y acá es donde más se ve un poco el tema del arte como lo conocemos hoy en día, esa cuestión de originalidad. Pintura, lamentablemente, no ha llegado casi nada, está todo destruido porque
Tengamos en cuenta que las pinturas en estas épocas las hacían sobre los muros, eran frescos. Entonces, si los muros no nos han llegado hasta hoy en día, menos que menos estas pinturas. Lo que sí tenemos registros son de esta cerámica vidriada que ellos sí ponían en los muros, que es lo que logró mantenerla un poco más estable en el tiempo, le dio como una cierta perdurabilidad, porque estas cerámicas eran como un cierto barniz, entonces logró proteger de la humedad al ladrillo, y sí tenemos un poco más de registros de ellos. Y algo que quedó fuera, que también fue importante, que lo puse en Egipto, era el tema de la orfebrería. O sea, este uso de los metales, acuérdense que estamos ya en la época, pasamos de la época de piedra a la época de bronce y a la época de hierro. O sea, en este momento estamos en la época de bronce. Entonces, se llama así precisamente porque son los materiales que logran saber utilizar. Bueno, estos metales no solo lo utilizan para las esculturas, sino también hacían piezas de orfebrería. Que en el caso de los egipcios, ellos le daba mucho más poder, mucha más representación. Te dabas cuenta de cuál era la clase social a la cual pertenecía una persona, porque estaba mucho más decorada con coronas, con aros, con collares. O sea, era realmente era fundamental para demostrar un poco más, por si hacía falta, cuál era el poder que tenía cada uno y su clase social. En ambos casos, en ambos pueblos, la organización social era en forma de pirámide, era la cabeza, el líder, faraón o rey, pero era lo mismo, con sus súbditos debajo, o sea, son los nobles, los sacerdotes, ahí nomás cerquita, dándole el poder mutuamente, y por debajo el pueblo. El pueblo, y mucho más abajo los esclavos. Los esclavos eran fundamentales, de mano de obra, lograron que se convirtieran en un imperio precisamente gracias a eso. O sea, era todo un grupo de personas en función a lo que requería el emperador, el faraón, el rey del momento. Entonces, esto es fundamental para notar. De cualquier manera, hoy en día, una de las tantas teorías, de los análisis que se está haciendo, por ejemplo, de las pirámides, que uno dice pirámides, enseguida se le viene a la cabeza muchos esclavos siendo azotados y trasladando piedras y piedras y piedras. Bueno, estuvieron encontrando el pueblo en el cual vivían los trabajadores, ahí nomás a unos metros de las pirámides, y entre las cosas que encontraron muchas vasijas que se utilizaban para el pan y para la cerveza. Entonces eso les daba pauta de cuál era la dieta que ellos tenían, y encontraron muchísimos huesos de animales con los cuales se alimentaban. Uno de los animales que encontraron mucho de los huesos eran de animales vacunos. Y esto en esta época de Egipto era muy raro de encontrar porque eran muy caros. O sea, estamos hablando del desierto. Entonces, realmente alimentarse de carne vacuna implicaba una mayor importancia. Entonces, esto les daba la pauta a los que estaban descubriendo esto de que en realidad no eran esclavos como se creía, sino que eran sociedades organizadas, y estos eran empleados. Organizados en tandas, en tropas, cada uno tenía su respectivo grupo de trabajo, que tenían como forma de pago esta alimentación. Les daban la cerveza, el pan y los animales en forma de pago de ese trabajo. Entonces, bueno, ¿cuál de las dos teorías tiene razón? Bueno, como veníamos viendo clase tras clase, es una incógnita más. Aparentemente ese sería el caso, o sea, no todos serían esclavos, pero los trabajadores, la mano de obra, sea libre o esclava,
en ambas civilizaciones fue fundamental para crear todas estas construcciones y trabajo de las tierras. Así que, porque por ahí los que pasan a la historia son precisamente los hombres famosos, las familias reales, y queda relegado a un estudio todas estas personas que pusieron su trabajo, su vida y su dedicación para crearlos. Muchas veces en unas condiciones lamentables porque tenían que trabajar por nada. El estudio de estos huesos a veces traen cómo eran, con el estudio de los huesos y de los dientes, cómo era la alimentación y el estilo de vida que llevaban y cómo murieron. Y a veces era realmente una vida bastante complicada. O sea, como se ve, por ejemplo, también la gran diferencia en la arquitectura civil, lo que eran las viviendas, con respecto a los palacios y los lugares donde vivían los importantes, los nobles, los faraones. Muchos vivían hacinados, el pueblo vivía hacinado en casas muy, muy sencillas, muy básicas, y después tenés las familias reales que tenían palacios con establos, con estanques con peces, con baños, con jardines, eh, y todo eso te da una mayor idea de cómo era esa organización civil y política de esa época. Por eso la forma de pirámide es tan pregnante, porque quiere decir que cómo se sostiene esa punta de pirámide allá arriba gracias al esfuerzo y el trabajo de todos los que están abajo. Bueno, eso sobre una cuestión de civilización. Pero bueno, no sé si pudieron ver algo con respecto al arte que les haya llamado la atención, alguna expresión artística que les haya llamado la atención, como para no quedarnos solo en lo que es civilización. Algo que a mí me gustó en particular tiene que ver con estos toros alados con cabeza humana que hacían los mesopotámicos como custodios de sus templos, porque ellos creían que los toros les daba poder. Y esa es la parte más magnífica de la escultura, si se quiere. O sea, eran las representaciones escultóricas más grandes que llegaron a tener los mesopotámicos. Y eso sí, perduraron un poco más en el tiempo, gracias a Dios. Bueno, tampoco quiero ser aburrido, porque yo sé que después tienen 2 videos de media hora cada uno con esta información. Y no quiero que me aparezcan amenazas después a mi WhatsApp por ser muy densa. Así que, bueno, por eso no sumé ningún. En las tradiciones después judeo-cristianas, aparece, ¿te acordás? En el Arca de la Alianza, cuando se la ha representado, están los mismos, como decís vos, los bueyes alados, protegiendo en el soporte donde supuestamente estaba, las tablas, estaban 2 bueyes alados protegiendo la entrada. Y eso lo fueron tomando. Se me cortó a mí. Cortó, me parece. Perdimos a Fernando. La cerámica estaba buena, estaba linda, va muy colorida, ¿no? La cerámica y todo lo que era, ¿qué es el comienzo del vitró? ¿Algo de eso puede llegar a empezar a hacer con el... No el vitró como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero... Sí, es una técnica arcaica de lo que pasaría a ser un vitró, sí. Sí, tal cual. Que después los pueblos, por ejemplo, los pueblos romanos utilizaron el mosaicismo, fue fundamental para los romanos. Bueno, tanto el pueblo mesopotámico, pero especialmente lo que es Egipto, es tomado después por esos otros pueblos. O sea que cuando vean el año que viene Grecia y Roma, van a ver muchas cosas que traen, especialmente lo que es Grecia, porque los romanos van a tomar de los griegos.
van a ver que al principio, sí, Alejandro, van a ver que al principio el arte griego toma todas las bases, todo el conocimiento que ya tienen los egipcios. Ahí se recuperó Fernando, ahí estamos. No. Es un día complicado para el internet. Profe, una consulta. Sí. A mí me llamó la atención que no sé si eran reconstrucciones o, digo, reconstrucciones en 3D o qué, pero habían algunas de las piezas que estaban pintadas con azul. Y me preguntaba cómo conseguían esos pigmentos en ese momento, porque según entiendo el azul es súper complicado, ¿no? De extraer, como el más difícil de todos. Y no sé si esas imágenes que vimos eran reconstrucciones o habían quedado así. No sé cuál es la imagen que a la cual vos haces referencia. Hay unas que están a lo último de la Mesopotamia, que son lapislázuli, que son piedras. Ah, claro. Este azul es lapislázuli. Pero no sé si vos decís de alguna que haya estado pigmentada de azul con No, pigmento. No, es esa. puede Es ser, esa. puede ser que sean esas. Bueno. Sí, egipcias. Sí, de la etapa egipcia que estábamos viendo en el video. El lápiz Pero puede ser, lazuli. sí, debe ser eso. Bueno, Totalmente. fíjate por las dudas. La verdad que no tengo referencia si utilizaban algún pigmento azul ellos. Porque eran bastante básicos en ese sentido, porque no se encontraban naturalmente. Las que yo recuerdo eran con lapislázuli. Eran piedras. Que las utilizaban mucho. En las de la Mesopotamia se notan ahí que son incrustaciones de piedras Sí. de azules, sí. Sí, la última imagen que puse, el estandarte ese de Ur, son piedras. Que por eso me pareció que era muy, muy rico, como para sumarle, es como una representación de lo pictórico, si se quiere, pero no pintado, sino aplicado con piedras. Que lo vemos también lo que tiene que ver con la orfebrería en Egipto. En Egipto utilizaban piedras azules para la orfebrería. Fernando, ¿estás? Sí, con el teléfono se cortó. Sí. Complicadísimo. ¿Querés que Estabas diciendo pasemos? algo. No, decía que lo de los bueyes alados que decías vos respecto a lo mesopotámico fue algo que fueron trascendiendo en el tiempo y se trasladaron incluso a otras ciudades y tuvo su trascendencia incluso también en la religión. Gran parte de estas esculturas que les decía que tenían que ver con el arte mesopotámico, que fueron destruidas de museos, tenían que ver con esas combinaciones también, de hombres con partes de animales o cabezas estos de buey. En gran parte de también de las ilustraciones que se hace de Gilgamesh, también encontrás mucho esa combinación, que los seres que aparecen tienen partes del cuerpo o tienen cabeza que están relacionadas con estos animales que ellos utilizaban. Sobre todo animales de carga, como esos, animales de carga y protección. Claro. Que es un poco una evolución de lo que vimos en los periodos anteriores, respecto de los animales que se lograban dominar de algún modo u otro. Hay Sí, una dominación a través de la imagen. yo les puse ahí unas imágenes de relieves en donde se pone al rey cazando animales, que una de las cosas que yo le decía era que no solo era una cuestión de que era una actividad más, sino que era una muestra de poder, porque implicaba no solo un dominio sobre la naturaleza, sino un dominio sobre los imperios. Entonces, el que era Claro. el mejor rey, el más importante, se tenía que ver
en escenas heroicas y de hombre fuerte, como por ejemplo el tema de la cacería, estar cazando un león, porque aparte no cualquier animal es que está representado que están cazando, son animales que le van a dar batalla, que le van a dar pelea, Sí. y es un simbolismo de esa importancia, de ese poder que pasó a tener ese rey. Era un dominio sobre todo, todos los No, pero aspectos de aparte la naturaleza. es una iconografía, está buenísimo que vos lo hayas mostrado, porque es una iconografía que hasta el día de hoy se sostiene. Había un texto muy interesante, no me acuerdo el nombre, que habla de la iconografía de los santos. Y en los santos de la religión católica, fíjense que aparecen muchas veces dominando animales, pisando una serpiente. Hay uno, hoy mandaban, veía en las redes que era el día de, creo que San Jorge, y clavándole una lanza a un dragón, ¿sí? O sea, en muchos de los casos sigue esta predominancia muy antigua del dominar determinado tipo de bestias, por decirlo de algún modo, sobre todo aquellas que tienen un carácter simbólico muy grande para todas las civilizaciones, porque no es que no es entendible eso, sino que se entiende por la forma, puede entender alguien que esté fuera de esa religión. Y es muy interesante porque son imágenes muy primitivas que se siguen sosteniendo a lo largo del tiempo y tienen este basamento en las imágenes como las que vos mostraste, realmente, o sea, de poderío que trasciende meramente la ilustración para congraciar al rey y que tiene que ver con esto que decías vos, con el dominio de otros pueblos, no del animal, sino lo que implica el dominio de otros pueblos. Pero están también representados y empieza a ejercerse también dentro de esa concepción de arte un carácter simbólico muy interesante, un carácter mítico muy interesante, que es lo que después va trascendiendo. Y que hasta el día de hoy vemos cualquier estampa de esas y aparecen esos elementos. Sí, los reyes no solo estaban representados con eso de cacería, sino en las guerras, en batallas van a ver varios relieves en donde el rey está representado pisando al pueblo dominado. Son personas por debajo del rey que están siendo pisadas por el pie del rey, en clara alusión del rey ganador, victorioso, y todo un pueblo sometido a lo que el rey se le ocurra, precisamente. Entonces son las dos representaciones de cómo están los reyes, victoriosos, con un pueblo o una naturaleza en sumisión a ellos. Y esto es fundamental, especialmente en los pueblos tan belicosos como eran los de la Mesopotamia. Algo que yo quería comentarles con respecto a los egipcios, que tenía que ver con, antes de que me olvide por las dudas, con el terreno, con la parte geográfica. Nosotros si nos ponemos a ver cómo era la parte geográfica de Egipto, era un río muy importante, el Nilo, sobre el cual se basaba todo, alimento, transporte, tierras, etcétera, y todo lo demás un gran desierto. Esto les permitía mantenerse aislados de un montón de otras civilizaciones, a diferencia de lo que ocurría en Mesopotamia, y esas civilizaciones eran muy cerradas, con poco contacto con el exterior. Este poco contacto evitaba determinados enfrentamientos, pero también evitaba ese cruce de culturas que era tan fundamental. Hoy en día nos cuesta imaginar que no nutrirnos de otras culturas. Por eso, esta ausencia de contacto con otros pueblos, con otras culturas, una de las cosas que hizo que se mantuviese tan estable en el tiempo un montón de aspectos como, por ejemplo, la forma de representar, el tema del arte. Hay muchas cosas que los pueblos fueron evolucionando gracias a ese intercambio de culturas. Entonces, eso también nos da una pauta para tomar una de las diferencias entre Mesopotamia y Egipto, de cómo el lugar geográfico en el que uno se encuentra no solo le pauta qué tipo de alimentos va a comer,
qué tipo de transporte va a tener, cómo se va a vestir, si va a tener materiales para hacer sus casas, no va a tener materiales, si va a ser una choza o va a ser una construcción mucho más estable, sino también el lugar geográfico pauta algo tan distinto como el tema de el intercambio cultural. Porque después vamos a empezar a ir viendo cómo los distintos pueblos se nutren del anterior, era lo que yo les decía recién, cuando Fernando se nos fue un rato. Los griegos van a tomar un montón de aspectos de los egipcios, luego los romanos se van a hacer de los pueblos griegos, entonces los romanos van a tomar de los griegos, a su vez de los etruscos, entonces cada cultura que viene va a tomar del anterior lo que le sirve, lo que no lo descarta. Después en base a eso pasaron a formar parte de dejar religiones a un costado porque el pueblo dominador consideró que esa religión no va más, entonces se descartó todo lo anterior. O sea, trajo sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. O sea, el pueblo dominado después tenía que acatar un montón de nuevas normas y de religiones que no le pertenecían. Pero esa riqueza cultural de intercambio no lo vamos a ver en Egipto por un montón de tiempo hasta que después, sí, a lo último, pero me pareció que era importante de contar cómo algo que parece ajeno, que es la cuestión geográfica del terreno, influyó en un montón de aspectos como la cultura. Sí, acá en la Argentina, cuando veamos también las diferentes culturas, sobre todo el territorio actualmente denominado San Luis, hay una relación similar a lo que decís vos también. Estamos hablando de otro tipo de geografías, pero se produce la interacción de pueblos mucho más, menos belicosos con otros pueblos totalmente guerreros, con lo cual van dominando unos sobre otros y se va produciendo determinada expansión. Eh, Está buenísimo lo que decís porque nos permite pensar esto, cómo se van formando y qué pueblos por su geografía van teniendo determinado tipo de influencias de otros o determinado tipo también de influencias culturales, digo, de otros, de técnicas, etcétera, y cómo eso se va mezclando, porque también van concibiendo también algún tipo de relaciones mucho más híbridas, donde el arte se empieza a pasar, la tecnología, la técnica, digamos, las herramientas empiezan a pasarse y eso va sucediendo en gran parte del territorio. Como ejemplo de lo que decías vos también de la Mesopotamia, pasaba en muchos pueblos de Centroamérica, sobre todo los que estaban rodeados de mar, los cuales estaban totalmente apartados y de algún modo u otro, por lo que decías de Egipto, de algún modo u otro también iban pudiendo sostener o evolucionar dentro de su propia cultura por la falta de interacción con otras culturas, con otros pueblos. Diferentes ya la relación en Latinoamérica, donde, digamos, el intercambio es mucho más profundo y mucho más frecuente, sobre todo en las culturas que vamos a ver nosotros, que son las más predominantes o las que han quedado realmente rastros que nos permiten estudiar. No sé si Sí, tienen dudas. Sí, no, quería comentarles, en cambio Mesopotamia está en un lugar estratégico ubicado, muchos de los pueblos nómadas o de pequeños comerciantes que pasaban por la zona, eso les generó esa apertura, les generó mucha mayor riqueza a diferencia de lo de Egipto. O sea, está ubicado precisamente en un lugar muy importante y de paso de varios pueblos, es como un nexo de comunicación entre varios pueblos. Sí, ¿alguien quiere comentar algo? Profe, yo quería preguntar una cosa, que por ahí es, o sea, medio ignorante de mi parte, pero ¿hay estudios o culturas contemporáneas en los sumerios, pero americanas, que se puedan estudiar de la misma manera, con el mismo rigor, digamos, que tengamos información al respecto?
Ahí por ahí Fernando puede llegar a saber un poco más. ¿Cómo decís culturas sumerias? No sumerias, sino contemporáneas a los sumerios, a la Mesopotamia, a los mesopotámicos, pero de este Sí, territorio. sí, nosotros de lo que vamos a ver, una de las civilizaciones más antiguas son los mixtecas, ya llegando a Centroamérica, más en la zona del Caribe. Pero también lo que sucede, hay dos cuestiones. Una es que hay como sucede en Estados Unidos y como sucede en Europa, hay un gran avance dentro de lo que son los estudios, como los que exponía la profe, que tienen que ver con hoy en día utilizar tecnología más de avanzada para poder dar cuenta del origen de determinadas civilizaciones. En la Argentina, muchos de los estudios que tienen que ver con esto, con civilizaciones antiguas, se han centrado mucho en la cueva de las manos, se han centrado, digamos, en la evidencia de determinadas civilizaciones de las cuales hay rastros concretos. En cambio, en muchos pueblos latinoamericanos, cito por ejemplo los incas, que son una de las culturas quizás más difundidas, los aztecas, no tenés tanta información, no, o sea, hay una gran información respecto de determinada organización, sobre la arquitectura y esas grandes obras que todavía hoy en día permanecen, pero no hay un estudio mucho más, no sé cómo decirlo, minucioso o avanzado en la tecnología que permite indagar en esto que decía hoy la profe. O sea, se empieza a perfilar que en Egipto habían castas, digamos, que eran castas de trabajadores y no eran esa imagen que tenemos nosotros, obviamente por los relatos bíblicos, por los relatos religiosos que tenían que ver con mostrar a un pueblo de determinada manera. Entonces, creo que falta mucho de investigación dentro de lo que son las culturas indigenistas de América, no solamente de América Latina, sino también de Centroamérica y algunas de México. El año pasado, en una exposición que hicieron en la Feria del Libro de Guadalajara, de culturas indigenistas, las universidades están queriendo avanzar en eso. O sea, en poder, primero que todo, diferenciar los rasgos étnicos de cada uno de los pueblos que componen. eh, Hoy en día hay 32 dialectos diferentes en México que han sobrevivido. Se estima que obviamente eran centenares. Pero lo que se busca es la raíz de cada uno de esos pueblos y empezar a buscar también la idiosincrasia propia de cada pueblo y de esa organización. Después, cuando llega la época de la llegada de los españoles y toda la gran masacre y eh, una gran conquista sobre los espacios propios de cada uno de los pueblos, se hace muy difícil la no generalización. Eso es un gran problema. Entonces, la mirada eurocentrista respecto de las culturas indígenas de Latinoamérica concentra, agrupa, entonces se pierden las mixturas, se pierden las particularidades. Y eso es un problema para el estudio. ¿Sí? La UNAM, por ejemplo, en México, tiene un trabajo muy grande e intensivo sobre eso, sobre poder dar cuenta de los márgenes, de los límites entre cada una de esas culturas y hacer el rescate. Entonces, a la par tenés, por un lado, el estudio mucho más profundizado, mucho más específico sobre lo que hace a cada una de las culturas en toda Latinoamérica, y después en todo México, y después, por otro lado, el rescate para que no se pierda. O sea, hay un gran rescate en toda América sobre las lenguas originarias, por ejemplo. Porque la lengua es lo que permite, en principio, nombrar. Acá en Argentina se han perdido. Nosotros hablamos de comechingones, y comechingones no es un término de ese pueblo, justamente, es un nombre de otra tribu hacia esta tribu que se escondía en las montañas. Eh, entonces hay mucho para ver sobre eso. Hay una serie que nosotros en años anteriores en la cátedra
compartíamos de encuentro, se los voy a pasar, se llama Pueblos Originarios, que es muy interesante que cada capítulo aborda desde la voz de descendientes del pueblo, aborda la historia. Desde la memoria oral, lo que hace el programa que es interesante es rescatar la memoria oral de cada uno de esos pueblos. Hay cuestiones que tienen que ver con las leyes y las reglas de cada una de estos pueblos. Pienso en el pueblo Ranquel, por ejemplo, y en el pueblo Huarpe, que no quieren dejar por escrito muchas de estas cuestiones que hacen a lo cultural. Esto me lo comentaba el año pasado un integrante del pueblo Huarpe, y son los ontas los que van decidiendo quién va recibiendo esa información que va a pasar a otras generaciones, quién va a recibir esas historias, esa tradición y en qué momento lo va a hacer. Y por lo general es cuando son adultos, cuando son mayores, en realidad. ¿Sí? Lo cual hace que el trasvase cultural sea lento y sea muchas veces inaccesible, lo cual vuelve, digamos, esto también un objeto complicado. O sea, no es difusión de información, sino que es adentrarse en un entendimiento y un tiempo de entendimiento particulares a cada cultura, que hace, digamos, al respeto también de una, de una noción o una voluntad espiritual muy determinada. ¿Sí? O sea, hay una creencia detrás de aquello que se quiere decir. No es solamente la característica que lo engloba. Entonces se vuelve muy interesante. Es como esto, o sea, si alguien quisiera realmente entrar en una dinámica de estudio de estos pueblos, la dinámica antropológica es la más, quizás la más interesante. O sea, poder estar, poder compartir, digo, con tribus, con integrantes de determinada cultura, su propio tipo de festejo, como se hace el Año Nuevo Ranquel acá en San Luis, que por ejemplo no se puede grabar ese evento, ¿sí? Pero es algo que se puede compartir. Y hay determinados ritos que se siguen sosteniendo a lo largo del tiempo. Hay determinados ritos que son hacia adentro de la cultura y no se puede ingresar, ¿sí? Entonces digo, hay tantos elementos que nosotros o nosotras que consumimos la cultura desde la inmediatez de lo, por decirlo de algún modo, de lo teórico, del material didáctico, que no podemos terminar de absorber. Porque en el fondo estamos hablando de formas de vida, agrupadas entre sí y creencias entre sí, sobre todo pensando en lo que les mostraba la profe, me parece tan bien en los dos videos, como formas de supervivencia y después de promoción de determinadas características que unen a una civilización y le engloban en dinámicas que tienen que ver con trascender a la supervivencia. Salimos de las cavernas y empezamos a crear un dialecto común y creencias comunes que fueron la cultura, en ese arte, en esa forma de vida, en esa forma de supervivencia, en esa forma de lo que decía la profe, que me parece interesantísimo, de ver en qué lugar estás vos situado geográficamente y qué condiciones te da. Eso es re inteligente. Hoy en día el mundo moderno trata de traer todos los recursos hacia su lugar, no de adaptarse a las condiciones del medio. O sea, y lo que estamos viendo es que las civilizaciones antiguas justamente hacían todo lo contrario. Generaban o caracterizaban su forma cultural, sus formas de moldear la supervivencia, la cultura, las formas de obtener sus alimentos, la forma de desarrollar también su espiritualidad dentro de los márgenes de lo geográfico. Y eso es muy interesante. Hoy en día esa mentalidad es totalmente contraria a la de alguien en la era postindustrial. Pero digo, nos permite darnos cuenta de determinadas formas que dan origen al común de un grupo de gente dentro de un espacio geográfico. Y eso es un poco lo que estamos estudiando. Y también cómo eso va mutando en trasvases con otras culturas y se va haciendo cada vez más plural, donde esos trasvases generan identidades compartidas, generan modelos compartidos, generan rechazos también compartidos, como puede pasar y pasa hasta hoy en día
con lo que tiene que ver con lo religioso, con las creencias, estas guerras en Oriente, y vamos viendo en realidad cómo se ha ido moldeando el mundo contemporáneo. Pero me pareció muy interesante esta cuestión que decía la profe, sobre todo, de la aproximación geográfica, porque es lo que nos permite entender las condiciones en las cuales se han desarrollado cada uno de estos pueblos. Cuando veamos mixtecas, por ejemplo, los mixtecas desarrollaban mucho el caucho, pero porque era muy rico en su región, y jugaban ese juego que era como el fútbol, vamos a decir, pero un juego con la pelota mortal, porque se mataban entre grupos, con pelotas de caucho, pero porque era un material muy rico en su espacio. Si uno piensa en los incas y piensa en las construcciones realizadas en montaña, también estamos hablando de la adaptación al espacio. Nos parece muy interesante porque eso da la riqueza también de la variedad y de la variedad geográfica como determinante de las formas culturales en las que se desarrollan los pueblos. Sí, con respecto a lo geográfico, está analizarlo porque era, bueno, influyó en todos los aspectos de la vida. La forma de hacer las viviendas, obvio, era una de las tantas partes en las que influye. O sea, tenemos en cuenta que si es el lugar más caluroso y más desértico del planeta, las viviendas tenían que ser lo más frescas posibles, tenían ventanas chiquitas, pocas entradas, o sea, por ejemplo, eh, los alimentos, los materiales, la cultura. Eh, y algo que está interesante es el estudio que se hace sobre ese territorio. Hoy en día se cuenta con una tecnología que pudieron, porque uno de los tantos enigmas es cómo trasladaron esas piedras los egipcios durante 800 kilómetros, desde donde está la cantera hasta donde están las pirámides y la distancia que está el río. Bueno, lograron analizar por imágenes satélites y otras tecnologías que ese río estaba mucho más cerca de donde están puestas las pirámides, entonces utilizaban ese río para trasladarlas. Ellos, uno de los sistemas de transporte, que era lo que yo les puse ahí en el video, era el tema de transporte fluvial, hacían barcos muy importantes, y trasladaban esas piedras a lo largo del río, y precisamente en Giza, que es donde están las 3 pirámides más grandes, había un gran puerto que era donde traían y desembocaban todas estas piedras que traían por el río. Entonces tiene por ahí otro significado y otra justificación de por qué eligieron ese lugar en particular, tan alejado de las canteras. Y bueno, por ahí no estaba tan alejado del río como nosotros lo vemos hoy en día. O sea, estamos hablando de una civilización, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como veníamos hablando antes en las otras clases, es no tener la mirada del siglo XXI sobre algo que sucedió hace un montón de años. Bueno, a eso se le suma no pretender el estudio de la parte geográfica desde una mirada actual de cómo está ese territorio. Bueno, ese territorio hace muchos años, cuando estaban el antiguo Egipto, era distinto. Tenía determinadas particularidades, o sea, no era mucho más fácil la vida, no por eso era una selva, pero sí tenía otras condiciones. Entonces también está bueno a la hora de analizar las distintas culturas tener en cuenta esos cambios, que fueron significativos. O sea, la arena les permitió determinadas cosas, pero bueno, gracias a la arena muchos pueblos, muchas ruinas quedaron tapadas y recién hoy en día las están encontrando. Que antes, ¿cómo se encontraban? A fuerza de pala y de pincelitos que iban sacando la arena. Bueno, hoy en día, gracias a las imágenes satelitales, pueden ver dónde hay piedra por debajo de esa arena. Y cuál es el tamaño real que tienen esos viejos pueblos. Entonces, lo geográfico, lo territorial, nos da mucha pauta. Si estaban en conflicto con otros pueblos, este tipo de pueblos en el medio del desierto tenían menos interés de otros pueblos. O sea, no es lo mismo que en la Mesopotamia, que las tierras eran tan ricas, que había tanta tierra, tantos árboles, tanta riqueza. Entonces era obvio que
encima de estar en el medio de camino, de paso de otros pueblos, esas tierras implicaban que hubiese un gran desafío y estuviesen permanentemente en conflicto. Mucha gente se quisiera hacer, muchos pueblos se quisiesen hacer de esas tierras. Pero bueno, me gustaba poner el foco en tratemos a la hora de analizar los distintos pueblos, las distintas culturas, ver también cómo eran esos territorios en ese momento. Porque bueno, por ejemplo, uno de los estudios que están haciendo ahora tiene que ver con estudios de ADN para ver si realmente estaban mezclados con los negros del Sahara, con los negros de la parte sur de África. Porque hasta ahora se creía que eran pueblos que estaban totalmente alejados. Bueno, existe una posibilidad de que en realidad hubiese habido un mestizaje ahí abajo, en la parte sur, con los negros subsaharianos. Entonces, eso también es muy rico. Empezar a ver que todos terminamos viniendo de un determinado origen, por más que nos querramos hacer los blancos europeos. Bueno, vienen muchos, hay un gran mestizaje gracias al estudio de ADN hay muchas cosas que se pueden saber, por ejemplo, de eso. Pero bueno, quería dejarles en claro más que nada esa parte geográfica que me pareció fundamental porque nutre todos los otros aspectos de la vida de estos pueblos. Para que lo tengamos en cuenta cuando estudiemos los otros, cuando empiece Fernando con América, vamos a encontrar en los estudios de los pueblos mucho de esto, de lo geográfico. No me quiero extender más porque se hace largo. Entonces, lo que podríamos hacer es, porque yo no sé si es un tema que se agote solamente en una clase, si tienen dudas, si nos quieren escribir o nos escriben al grupo que hicimos de Facebook, si no, haremos un grupo de WhatsApp si quieren y les colgamos el enlace, porque en realidad la propuesta siempre de la cátedra es que ustedes vean los temas en profundidad y si alguien tiene dudas, lo plantea y lo podemos ver o dedicamos la clase que viene a eso, antes de avanzar, como ustedes quieran. Pero la idea es que los vean, traten de ver los dos videos. Con lo que dijeron en la clase pasada, nosotros lo que propusimos con la profe fue colgar los videos directamente en YouTube para que les sean mucho más livianos. Lo mismo vamos a hacer con la clase de hoy, para quienes no pudieron acceder, o estamos viendo que hay varios problemas de conectividad de nuevo. Y se los colgamos en YouTube, cosa que ustedes lo puedan ver con tiempo. El mismo texto, para que les sirva de guía, la profesora también los ha dispuesto en el campus en formato PDF para que lo puedan ver. Y les agregamos un video que está basado en el libro de Gombrich sobre el arte egipcio. Es inagotable, obviamente, el tema, es inagotable. El mes pasado salió un suplemento en National Geographic, en un libro especial que se consigue ahora en librerías también, sobre arte egipcio, y es algo que nunca se termina de agotar y que involucra varios estudios. No sé si alguien ha estudiado, por ejemplo, alguna vez la Torá. También se basa esencialmente en los estudios egipcios y en el hecho de que el conocimiento iba a estar guardado, conocimiento esencial, en una de las civilizaciones más antiguas y a lo largo del tiempo. Es una de las cosas interesantes para analizar. Pero bueno, nosotros les hemos dejado ese material de consulta. Si tienen dudas, les proponemos hacer también un grupo de WhatsApp para estar en contacto. Y bueno, vamos viendo los tiempos también de ustedes de lectura y de aprendizaje. Esto no es algo, obviamente, matemático. Entonces vamos viendo más con la situación actual, en la cual no solamente influyen en el aprendizaje las cuestiones de tiempo y lectura, sino todos los condicionamientos y las presiones que tenemos hoy en día en el contexto sanitario actual por el tema del coronavirus.
Lo bueno de los Eh, videos en YouTube es que pueden comentar abajo. O sea, llegado el caso, mientras los van viendo, si tienen alguna duda, por ahí es mucho más ágil sí, de que ustedes puedan plantear las preguntas o el comentario que quieran por debajo de los videos y eso ya queda. Entonces, por ahí también es más fácil en ese sentido. sí, sí, buenísimo. Bueno, Eh, quedamos. Sí. no, quería preguntarle si pudieron ver el tema de los grupos para el trabajo. Si ya está todo organizado en ese sentido. Hola, Hay, hola. hay algunos grupos que me escribieron, pero no sé el resto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Graciela. Graciela, hola, ¿cómo están? Bien. Yo sí, nos estamos organizando ahí con las chicas, chicos, y me gustaría que nos contaran un poco cómo va a ser la organización del parcial y con qué tiempo disponemos, si hay que poner, a ver, nos cuenten un poco cómo va a ser, no lo tengo muy claro. Si tenemos en cuenta que depende de la cantidad de grupos, pero si tenemos en cuenta que ustedes aproximadamente varían entre 25, ahora hay 24 personas, sumados nosotros dos, o sea, 22 a 28, 26 personas. Más o menos son 5 grupos, pongámosle 6 grupos. Si les damos 10 minutos a cada uno como margen general, hay veces que hay grupos que están menos, hay veces que hay grupos que están más, y nos dividimos el orden. O sea, vemos el orden para que cada grupo exponga, y serían eso, no más de 10 minutos. El trabajo central eh, no es la exposición es la forma de socializar lo que ustedes han aprendido. Ustedes vieron que, como dijo la profe, yo ahí estuve leyendo antes de que avancemos sobre los videos, queda mucho material afuera, queda mucho de lo que uno va viendo y va seleccionando qué es lo que va en función de lo que queremos decir, lo que se organiza temáticamente y qué es lo que queda afuera, o qué dato es interesante o novedoso y qué dato puede llegar a ser más conocido por el grupo. Entonces, la exposición tiene que ver mucho más con poder socializar aquel objeto que se ha analizado con toda su dinámica cultural, o sea, todo lo que implique ese objeto dentro de la cultura a la cual pertenece. Básicamente, si lo dijéramos de forma muy coloquial, es contarse entre compañeros y compañeras lo que les interesó de ese objeto de estudio y quizás algún tipo de rasgo o descubrimiento que tuvo lugar cuando desarrollaron el proceso de investigación. Mientras más fuentes alternativas, digo, o sea, que no sean meramente textuales, no sean meramente los textos más académicos, ustedes indaguen, más cosas pueden llegar a encontrar. A veces es más difícil, o sea, indagar no solamente en Internet, digo, recurrir a enciclopedias, recurrir a videos, recurrir a un especialista en el tema, recurrir a alguien que tenga una mirada artística que retome aquel arte que se trabajó, o el valor, no sé, digo una pavada, pero por ejemplo, hacer una entrevista a alguien, a un escultor o una escultora que hable del valor de las Venus, o a alguien especialista en pintura rupestre que me hable del valor de las cuevas de Altamira, por decir una cuestión. O sea, buscarle la vuelta creativa a lo que ustedes quieren hacer para poder indagar en un objeto. Sí, puede ser un profesor de historia que sea avesado, digamos, en esta temática, o sea, poder ampliar lo que vamos a ver. Piensen siempre que aproximarse a un objeto de estudio no es solamente una cuestión teórica, sino que es una experiencia sensible. O sea, por algo lo eligen ese objeto y por algo, digamos, se avanza en ese territorio. Quizás alguien decida hacer, no sé, digo una pavada, una réplica en una impresora 3D de una escultura, ¿sí? O que quieran hacer un positivado igual para poder sentir cómo era esta impresión de las pinturas en las cuevas, o quizás alguien, como hicieron en un año, hicieron un grabado de, de los bueyes alados, como de lo que mencionaba la profe. Lo hicieron en Telgopor,
hicieron un grabado con eso. O sea, las posibilidades son las que ustedes planteen. Nosotros hemos puesto un abanico amplio que va desde lo más básico y fundamental, no quiere decir que sea banal, sino de lo más básico, que es argumentar un texto teórico en base a la investigación, a objetos creativos, sea una serie de fotografías, sea un video, sea un PowerPoint, sea un cómic, como dijimos, puede ser algún otro objeto que ustedes propongan. Pero la idea es poder indagar, entrar por alguna de las aristas a ese objeto de estudio que ustedes están analizando. ¿Sí? Mientras más uno se acerca, lee y entra de un modelo mucho más sensitivo, más puede llegar a trabajar. ¿Sí? Quizás alguien quiera hacer una maqueta de alguna de las ciudades funerarias egipcias, digo, como alternativa. Y para eso va a tener que sí o sí recurrir a la investigación, a la indagación, a las proporciones, al entender que había, bueno, qué esculturas se ponían en la entrada, bueno, qué significaban esas esculturas, qué pasa si las veía alguien, quiénes entraban a ese lugar, cuál era la pertinencia de alguien que se ponía frente a esos espacios. Los grupos son de 2 a 5 personas. Hay un grupo que pidió autorización, que es que van a ser 6 solamente por este trabajo, porque no tenían grupo, pero desde el próximo trabajo van a ser 2 grupos de 3. Piénsenlo, Profe, debátanlo en grupo. Sí. bueno, la que le mandó el mensaje de los 6 era yo, profe, pero al final vamos a ser 5 nomás. Ah, bueno. Después de tanto pensarlo, fuimos 5 nomás. Bueno. El tema de la vestimenta sí puede ser. Es muy De las prendas. rico, muy interesante el tema de la vestimenta. O sea, en este caso no lo podemos ahondar, pero es una pauta más de los materiales con los que contaban y de las clases sociales y del poder que implicaba. O sea, la vestimenta era una de las pautas más en las cuales se identificaba una persona, cuál era su poder y cuál era su clase social, y era realmente fundamental del diseño de la indumentaria y qué significaba cada parte de la vestimenta, no solo es signo de la temperatura, del clima con el cual contaban para ver el tipo de vestimenta, sino también de la riqueza cultural del pueblo y de esas Exactamente. clases sociales. Así que sí, está genial lo de la vestimenta. Aparte lo de las vestimentas tiene otro elemento interesantísimo que es el tiempo. El tiempo que llevaba a hacer una prenda. Por eso la mayoría de las personas tenían 1 o 2 prendas. Digo, la mayoría de las personas en una familia, pues llevaba meses el confeccionar determinadas prendas. Con lo cual hacía que esas prendas se lavaban muy poco. Y lo mismo pasa también en las vestimentas de las culturas originarias en Argentina. O sea, hacer una manta o un tejido llevaba a veces 1 año en los comechingones, por Aparte ejemplo. de la vestimenta, que había una gran diferenciación entre la vestimenta que utilizaban en todos los días y la vestimenta ritual o la que se Ujú. utilizaba para los distintos aspectos ceremoniales de los pueblos. Entonces, esa túnica o esa vestimenta que tenían, se le sumaban un montón de aspectos ornamentales, decorativos, de colores y propios para esa ceremonia o esa celebración o ese rito en particular. O sea, la vestimenta nos da cuenta de un montón de aspectos de cada cultura. Los colores que Totalmente. utilizaban, cómo consideraban la vestimenta funeraria o no. Nosotros, por ejemplo, en nuestros pueblos se vestían de negro para decir que estaban de lutos, pero hay pueblos que se vestían de blanco, que era Claro. al revés. Es extensísimo el tema y es muy interesante. Sí, 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 sí. No, aparte la cultura egipcia fue tan perfeccionista y de dividir en diferentes particularidades cada una de sus facetas, que es muy interesante. Me estaba acordando justo de no sé si te acordás, Tamara, cómo se llamaban los cofres totalmente ornamentados que tenían las vísceras de los muertos
para que se fueran al cielo, no me acuerdo el nombre, pero también había un cofre con un tamaño para cada órgano del cuerpo cuando se hacían los rituales. O sea, una cosa de un cuidado y de una particularidad, es asqueroso igual lo que estaba diciendo, pero bueno, de una particularidad muy, muy interesante y que no solamente hablaba de su cuestión espiritual y cultural, sino también de los conocimientos de la medicina. O sea, cómo empezaban a indagar en eso. Cada órgano era diseccionado para poder trasladarse y que se encontrara en la otra vida. Es muy interesante cuando se hacía la modificación. No me acuerdo cómo se llaman los cofres esos. No, no se Bueno, me viene a la cabeza el nombre. yo lo voy a encontrar y se los voy a pasar. Te lo paso. Bueno, entonces abrimos el grupo de WhatsApp solamente para consultas y para esto, para que puedan contar sobre los grupos y nos vamos dividiendo, vayan poniéndose un número a medida que vayan apareciendo y los integrantes y el tema que van a trabajar para no sobreponernos, superponernos, perdón. Y bueno, vamos viendo durante la semana cómo estamos para la clase que viene, si continuamos con el tema o si necesitan revisar algunos de los otros elementos. No, lo tengo que armar al grupo. No, lo tengo que armar. Lo cuelgo en el campus con el código del grupo con usted. Bueno, yo dejo la clase grabada igual y la subo al campus.